Muy buenas, apreciados amigos y hermanos de todo el mundo, de los 6 continentes de habla hispana. Queremos en esta hora hablar de un tema que fue parte del ministerio y la misión de Cristo para la culminación de la evangelización en todo el mundo. Queremos inclinar el rostro y pedir la sabiduría de Dios. Dios y Padre nuestro, te pedimos que tú nos dirijas en esta hora al estudiar tu santa palabra, que ella pueda clarificar nuestras mentes a través de tu Espíritu Santo y que nosotros podamos en esta hora ponernos a tono, ponernos en sintonía con tu palabra, con tu voluntad, y que estemos dispuestos a hacer lo que tú has pedido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. En Marcos 16, 14 al 18, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiesen cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. El alcance de la misión. Antes de su ascensión, el Señor Jesucristo mandó a sus discípulos que fueran por todo el mundo predicando el Evangelio a toda criatura, haciendo discípulos de todas las naciones. De hecho, detalló cuál había de ser la hoja de ruta que deberían seguir sus discípulos. En el libro de Hechos, en el capítulo 1 y el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es evidente que el Señor enfatizó en repetidas ocasiones que el Evangelio debía ser predicado hasta el último rincón de este mundo. Sin embargo, como en muchas otras ocasiones, después llegó el momento que la iglesia primitiva se quedó atascada en Jerusalén y solo fue
por causa de la persecución que el Evangelio llegó a proclamarse fuera de los límites de Judá. Sabemos por experiencia que es fácil perder de vista esta visión misionera. Con facilidad podemos llegar a estar tan ocupados dentro de 1001 actividades dentro de la propia iglesia local que olvidamos nuestra responsabilidad con los perdidos que están fuera. Pero una iglesia que se limita a mirar hacia adentro ha perdido su razón de ser en este mundo perdido. Y además, está desobedeciendo el mandamiento de Dios. Es muy probable que la mayoría de nosotros no podamos ir al otro extremo del mundo a predicar, pero siempre tendremos oportunidades a nuestro alrededor que debemos aprovechar. En relación con el alcance de la misión, puede ser interesante considerar la diferencia que había entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en relación con la misión que le fue encomendada al pueblo de Dios bajo cada pacto. Por ejemplo, no encontramos ningún mandamiento explícito para que los israelitas fueran a las naciones para predicar la ley de Dios. Es cierto que se esperaba que las naciones escucharían la palabra de Dios y se interesarían por ella, viendo los elevados principios allí expuestos. Pero no hay indicios de que Dios hubiera tenido la intención de que los israelitas viajaran a otras naciones para desafiar la adoración de otros dioses y para llamarles al arrepentimiento y a la fe en la simiente prometida a Abraham. En realidad, se esperaba que en el antiguo pacto las naciones fueran hasta Jerusalén. Allí visitaran el templo de Dios. De hecho, esto es algo que está profetizado y todavía no se ha cumplido. En Isaías capítulo 2, versículos 2 al 3, acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados. Y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, y a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Pero como ya hemos tenido ocasión de ver en el Nuevo Testamento, hay un cambio radical en cuanto a la misión en el mundo. A los cristianos se nos manda expresamente que vayamos a las naciones a predicar el Evangelio. Hemos de notar que el Señor Jesucristo fue el primer misionero en este sentido que ahora estamos considerando. En el mismo comienzo de su ministerio público, estando en la sinagoga en su pueblo de Nazaret, leyó una porción de las Escrituras que anunciaba que el carácter misionero del Mesías. Lucas 4, 18 al 21 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón,
a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzando a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El Evangelio fue profetizado por Cristo Jesús. Y cuando Cristo Jesús llamó a sus 12 discípulos, uno claudicó, fue repuesto, y ese también claudicó, y por cuanto tenían que ser 12, el 12 es el apóstol Pablo, lleno del poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo empezó a evangelizar en su tiempo y predicó en Gaza. Felipe predicó de Cristo y bautizó a un etíope eunuco que iba camino a Gaza, en Hechos capítulo 8, 26 al 39. Jope, Pedro tuvo la visión por la que Dios concede el don del arrepentimiento a los gentiles. Hechos 10, 11, 5 al 18. Pero Pedro levantó a Tabita de los muertos. Hechos 9, 36 al 42. Samaria. Felipe ministró en Samaria. Hechos 8, 5 al 13. Posteriormente Pedro y Juan enseñaron allí, en Hechos 8, 14 al 25. Después de que hubieran confesado el don del Espíritu Santo, Simón el mago intentó comprarles ese don. Hechos 8, 9 al 24. Cesarea. Allí, después de que un ángel ministró a un centurión llamado Cornelio, Pedro permitió que éste fuera bautizado. Hechos capítulo 10. Damasco. Jesús apareció a Saulo en Damasco. Conocemos la historia en Hechos capítulo 9, versículo 1 al 7. Después que Ananías le restauró la vista, Saulo se bautizó e inició su ministerio en Hechos 9, 10 al 27. Antioquía, en Siria, allí se les llamó cristiano a los discípulos por primera vez en Hechos 11, 26. Agabo profetizó una gran hambre, Hechos 11, 27 al 29. Surgió una gran disensión en Antioquía en cuanto a la circuncisión, y dio comienzo a Antioquía a una segunda misión con Sila, Bernabé y Judas Barsabás. Hechos 15, 22 al 30. Chipre. Después de ser perseguidos, algunos santos se marcharon a esta isla. Pablo y Bernabé llegaron allí a Chipre, y después lo hicieron Bernabé y Marcos. Pafos. Pablo maldijo a un mago en este lugar, y
Así sucesivamente miramos los episodios en Listra, en Iconio, en la Odisea, en Antioquía, en Mileto, en Patmos, donde evangelizó Juan y estuvo cautivo. Éfeso, Apolo predicó con poder en ese lugar. Durante su tercera misión, Pablo enseñó 2 años en Éfeso y convirtió a mucha gente. Hechos 19, 10 y 18. Allí sufrió el don del Espíritu Santo mediante la imposición de manos. También Troas fue evangelizado, Macedonia, Filipos, Atenas durante su segundo viaje misionero. Corintio, Pablo fue a Corintio durante su segunda misión y se quedó con Aquila y Priscila. Tesalónica, Pablo predicó allí durante su segundo viaje. Berea, Pablo y Silas y Timoteo hallaron almas nobles a las que enseñaron durante el segundo viaje misionero. Macedonia, Pablo enseñó allí durante su segundo viaje misionero. Malta, Pablo naufragó en esta isla de camino a Roma. Roma, Pablo predicó allí 2 años cuando lo tuvieron arrestado en su propia casa. Además, estuvo preso en Roma, escribió epístolas o cartas a los efesios, a los filipenses y a los colosenses, a Timoteo, a Filemón. Pedro escribió su primera carta desde Babilonia, que probablemente fuera Roma. Poco después de las persecuciones de Nerón a los cristianos en el año 64, por lo general se cree que Pedro y Pablo padecieron el martirio allí bajo ese emperador. El apóstol Pablo llenó el mundo con el Evangelio. Y recordamos lo que enfáticamente el Señor Jesús mencionó o destacó en Mateo 24:36, y será predicado este evangelio por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El evangelio tiene que ser predicado. Es un imperativo de Cristo Jesús a todo aquel que quiere comprometerse con Jesús en la proclamación y la expansión del Evangelio. Amado hermano y hermana, la iglesia apostólica, la iglesia cristiana, llegó el momento que se estancó después que murió Pedro, murió Pablo, el último que murió fue Juan. Hubo un estancamiento hasta hoy donde no hemos salido de él y el evangelio todavía no se ha terminado de predicar. En la actualidad hay 14.3 millones de judíos que siguen esa élite. Hay 1.800 millones, o sea, el 25% de la población son musulmanes que no conocen el Evangelio de Cristo. Existen 1.000 millones de seguidores hinduistas. No conocen nada más que el hinduismo. Existen
500 millones, o sea, el 15% de la población son budistas. No conocen de Cristo, del Evangelio, de lo que tú y yo conocemos. Hay otra cantidad llamado confucionistas o Confucio, que es una religión un poco filosófica, y esa gente no conoce acerca de Cristo. Por lo tanto, el Señor Jesús dijo, y será predicado este evangelio, pero hay 14.3 millones de judíos que no conocen absolutamente nada de Cristo. Eso es actualmente. Hay 1.800 millones, es decir, el 25% de la población mundial, de los 7.000 millones de habitantes que ellos no conocen de Cristo. Hay 1.000 millones de hinduistas que no conocen de Cristo, de la Biblia. Tienen su propia Biblia, sus propios profetas, sus creencias. Hay 500 millones. El 15% de la población son budistas. Y por el otro lado están los seguidores de Confucio, los confucionistas. Hermanos, y Cristo dijo que Él no vendrá hasta que se cumpla lo que Él dijo. Y Jesús era y es un estratega. Frente a esa realidad, el Señor Jesús tenía que hacer algo sobrenatural, ya que a los ángeles del cielo no se les ha comisionado la predicación del Evangelio, sino a ti y a mí, que somos humanos y que estamos en el mismo terreno de nuestros hermanos y amigos. Entonces, la preocupación radica en que el Señor Jesús dio las claves para que el imperativo se cumpliese, y es: no salgan de aquí hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ya vino allí en el Pentecostés. Ya la promesa está cumplida por Jesús. Ya está a nuestra disposición la fuerza sobrenatural, el poder sobrenatural de Cristo para predicarle el Evangelio a los judíos, a los musulmanes, a los hinduistas, a los budistas, a los confucionistas. Menciono este grupo porque son la mayoría de la población que mantienen un estricto proceder de sus creencias fundamentales, porque ellos tienen su propia Biblia, sus propias creencias. Está el Corán, está la Misná, el Pentateuco, la Torá, pero ninguna de estas Biblias les permite a ellos alcanzar más adelante de su vista que Cristo Jesús vino, los hijos de Abraham el padre y el aliado que estableció el judaísmo. No fue posible que Abraham pudiese evangelizar a los descendientes de Ismael, y entonces hay esa cantidad enorme en la actualidad que aún todavía no conocen de Cristo Jesús. Se necesitan
misioneros en el mundo. Tal vez tú me estás escuchando. Tal vez tú puedes ser misionero en tu propia ciudad. Tal vez tú quieres permitir que el Espíritu Santo coloque el sello de autoridad, de poder en tu vida. Porque solamente a través del Espíritu Santo, y la Biblia dice, no es con espada ni con ejército, sino es con su Santo Espíritu, y siempre ha sido con su Santo Espíritu. No importa que no seas elocuente, no importa, porque el Espíritu se encarga de convertir, de convencer, de preparar las mentes y los corazones para la recepción de la palabra, la recepción de Jesucristo y la preparación de ese individuo para el reino de los cielos. En otras palabras, amigo y amiga que me escuchas, urgentemente el cristiano necesita hacer un compromiso con el Espíritu Santo, ser llenos del poder del Espíritu Santo, porque esta misión no se cumple de otra manera. Esta orden que dio el maestro de los maestros, el estratega Jesús, no se cumple de otra manera. No se cumple a través del intelecto, de la capacidad, de la sagacidad, de la elocuencia. Se cumple a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando la gente te escuche, me escuche, sus corazones deben arder cuando escuchan la palabra de Dios acompañada con poder de lo alto. Y mi amado hermano y hermana, frente a estos números nos quedamos fríos, pero nuevamente recordamos el compromiso, el imperativo de Jesús. Y como decía, tal vez tu país yo no pueda ir, pero Dios te puede levantar a ti, aunque ningún profeta es en su propia tierra profeta, pero lleno del poder del Espíritu Santo, tú podrás ser testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los últimos confines de la tierra. Querido hermano y hermana, muchos pasamos en formalismo, en legalismo y estamos descuidando lo más importante, que es la predicación de la orden imperativa del maestro de predicar el evangelio a toda criatura. Y cuando nos comprometemos, el Señor cumple su promesa que leíamos en el libro de Marcos. Beberemos cosa mortífera y en nuestros estómagos no nos hará daño. Las plagas, las enfermedades, nada, absolutamente nada, atentará contra nuestras vidas si hemos hecho un pacto y somos llenos y somos saturados por el Espíritu, por la palabra de nuestro Dios. ¿Cuántos en esta hora, en cualquier lugar del mundo, quieren decirle al Señor Jesús: Señor, te pido perdón por ser negligente, por adquirir tanto conocimiento y no compartir la palabra? Desde este momento, dedico mi corazón, mi vida, mi ser enteramente a tu servicio. Y quiero que tú tomes mi vida, mis miembros, mi organismo, mi voz, porque los quiero dedicar solamente a ti, y mientras viva no hablaré otra cosa sino de tu amor, de tu pronta venida, de ese encuentro glorioso contigo en la Canaán
celestial. Si ese es tu anhelo, si ese es tu deseo, igual que el mío, te invito, si puedes allí, estás en tu casa o estás conduciendo, estás en tu oficina, estás en algún lugar, pero si puedes hacer un compromiso, dobla tus rodillas y comuniquémonos con Dios. Querido Dios y Padre nuestro, gracias te damos en este momento, porque bendito Señor, aunque somos vasos débiles y frágiles, colocados en tus manos, seremos vasos útiles para tu honra y tu gloria. Haz maravilla en nuestras vidas. Danos ese poder cuando hacemos el compromiso contigo, el poder de la sanidad, para cumplir todo lo que dice San Marcos 16 en adelante. Y querido Dios, en esta hora entregamos nuestras vidas, nuestros amigos, no importa el país, no importa la ideología, no importa la idiosincrasia, solo hay una misión y es la proclamación de este evangelio para esperar a Cristo viniendo en las nubes de los cielos con poder y gran gloria a recoger a todos aquellos que han sido llevados por tu palabra, por la intervención nuestra y de tu Espíritu. Señor, aunque no somos dignos, nos entregamos esta hora para que tú hagas algo maravilloso y extraordinario en nuestras vidas y en la vida del mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.